Como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que aunque estemos un poco justos de tiempo, vamos con el análisis de los juegos que se marchan de PlayStation Plus este 19 de junio. Y a ver si podemos rascar algún platino de última hora. Empezamos con Nine Monkeys o Shaolin, un scroll lateral en el que recorrerás los escenarios a golpe de puño, hasta convertirte en un maestro de las artes marciales. Tardarás 6 horas con una dificultad de 4/10, que tendrás que darle 2 pasadas, una de ellas en el modo leyenda. Y aunque hay algún glitch que te pueda ayudar, no funciona al 100% de las veces. Trofeos perdibles no tiene y online 2 muy fáciles que podrás hacer tú mismo si tienes otro mando. No me suelo fiar mucho de las dificultades de estos juegos, pero por su duración le daré un quizás. Agentes de la violencia. No lo pienso decir en inglés. Este lo descartamos desde el inicio, porque sus servidores están cerrados desde hace tiempo y tiene misiones online, haciendo así su platino inalcanzable. Pero vamos, que yo lo tengo en mi cuenta antigua y era una tortura conseguir sus 300 coleccionables. Ash of God Redemption. Un RPG táctico en el que vivirás varias historias simultáneas, con un estilo artístico guapísimo, realista y completamente dibujado a mano. Hay poca información sobre sus trofeos, pero su campaña se completa en unas 15 horas, y hay que pasarlo en dificultad hardcore, y sabiendo que podemos perder a los personajes, lo convierte en todo un reto. Me da miedo, le doy un rechazado. Black Mirror. Creo que esta es la mejor opción para platinar, este juego de exploración y suspense en el que investigarás una antigua mansión y resolverás decenas de puzzles para intentar resolver el misterio. Tardarás solo 6 horas con un 3 de dificultad. Y tiene 6 trofeos perdibles, por realizar algunas acciones en algún capítulo concreto. Está fácil, pero es que mira esa cara. Aprobado, anda. Defense Grid 2. Un Tower Defense en el que colocarás tus torretas de manera estratégica para proteger tus núcleos y de camino reventar miles de aliens. Este platino lo tengo en mi colección y me encantó. Tardé 25 horas y tiene una dificultad de 2/10. No tiene trofeos perdibles ya que son misiones sueltas y online tiene 2, pero lo puedes sacar tú mismo si tienes otro mando. Como trofeo más pesado tenemos el de conseguir 100 medallas de oro, que se te hará un poco largo. Es muy fácil, le doy un aprobado. Descender, un juego frenético de descensos en bicicleta que si lo descargaste de los juegos de PS Plus Essential de mayo, tienes que saber que tardarás unas 50 horas con un 8/10, con un trofeo online, pero si no lo descargaste, olvídate, porque para completar el trofeo online necesitarás 16 días, y para ese entonces ya estaría fuera del catálogo. Rechazado. Fire Pro Wrestling World. Un juego de lucha al más puro estilo retro, con una estética muy amigable. Lo que no será muy amigable será su platino. Y es que aunque no hay mucha información sobre él, lo que sí sabemos es que este es el porcentaje de su platino. Y para que te hagas una idea, te enfrentarás a jugar 1000 partidas y crear 100 luchadores. Sobran palabras. God with Fall. Acompaña a este grupo de guerreros a poner fin a la tiranía de los dioses, cada uno con unos atributos y armas diferentes, para plantar cara a todo aquel enemigo que se interponga en su camino, tardando unas 15 horas con un desafiante 6/10, teniéndolo que acabar mínimo 3 veces, con 20 trofeos perdibles. Con tan poco tiempo y tantos trofeos perdibles, yo no me la jugaría, por mi parte, rechazado. Joe Diver Lone Wolf. En este juego de combates por turnos, manejarás al lobo solitario para completar los 4 actos que tiene su campaña. Tendrás que darle 2 pasadas, tardando así 50 horas, con un 6/10. No tiene trofeos online, pero sí muchísimos perdibles. Los años no le han sentado muy bien, y sus 27 perdibles no le ayudan nada. Rechazado. John Wick Hex.
un juego de estrategia con vista isométrica y combates por turnos, en el que encarnarás al mismísimo Baba Yaga a través de sus 17 niveles. Tardará solo 20 horas, pero tiene un 9 sobre 10. Parece que conseguir su rango más alto no va a ser cosa fácil. No tiene trofeos ni online ni perdibles. Y como trofeo curioso tenemos Excomulgado, en el que tendrás que empezar una nueva partida a las 6 de la tarde. Si eres valiente, corre, que te da tiempo, y luego me lo cuentas. Para los que son como yo, rechazado. Kiwi, un adorable y sobre todo caótico juego de puzzles, en el que te pondrás al mando de una oficina de correo, siendo un kiwi nuestro protagonista. Tardarás 15 horas con un 5 sobre 10, pero creo que si lo juegas en cooperativo bajará su dificultad y aumentará su diversión. No tiene trofeos perdibles y todos los puedes sacar jugando en cooperativo, teniendo en cuenta que si lo juegas en local, solo recibirás los trofeos el anfitrión. Si eres un lobo solitario como yo, te volverás loco moviendo los dos personajes, pero si tienes algún compañero, ahí sí le daría un quizás. No Straight Roads. Una aventura de acción en el que comandarás un grupo de rock para poner fin al imperio de la EDM, que no tengo ni idea de lo que es. Lo que sí sé es que tardarás unas 30 horas con un imponente 7 sobre 10. Tendrás que completarlo en su modo locura y no tiene trofeos online, pero sí un par de perdibles. No me ha hecho mucha gracia, por mí, denegado. Party Hearts. No tiene platino, así que rechazado automáticamente. Pero ya que estamos, vamos a hablar un poco de este curioso juego en el que moverás los píxeles de un hater de las fiestas y te irás colando en ellas para acabar con todo lo que te encuentre, intentando que no te vean. ¡Wow! No tiene perdible ni online. Y su dificultad es de 2 sobre 10, tardando entre 5 y 10 horas. Redeemers. Otro juego con vista isométrica en el que nuestro protagonista será este viejo sabroso que irá repartiendo tortas a todo el que se ponga en su camino. Tardarás unas 10 horas con un 6 sobre 10, pero una vez más no tiene platino, así que nada. Y tenemos este en último lugar, un juego de aventura y creación de objetos con una estética más que llamativa y cuidada. Recorremos sus increíbles paisajes recolectando un sinfín de ingredientes para crear todo lo necesario para finalizar nuestra aventura. Y aprovéchate porque es de las pocas veces que esto pasa, conseguirás su platino simplemente por completar su historia, y esta te llevará unas 10 horas. Eso sí, el juego está completamente en inglés, pero por lo demás, aprobado. También mencionar que se van Wreck Faction 1 y 2, juegos de PlayStation 2 remasterizados e incluidos con PlayStation Plus Premium, de los cuales te dejo un resumen. Y esto es lo que hemos podido salvar de los juegos que se van en el mes de junio. La verdad es que no es una gran pérdida y no tienen nada que ver con las últimas incorporaciones, que si no sabes cuáles son, te las dejo por aquí. Suscríbete si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!